Bueno, antes que nada, bienvenidos. Sí, gracias por estar presentes acá y durante toda la Data Week. Mi nombre es Alejandro Daniel Pérez, estoy en GlobalLogic hace algo más de 12 años y medio y contando. Y actualmente estoy trabajando, en realidad siendo referente, ¿no? En lo que es Big Data y Machine Learning, aparte de los proyectos y distintas iniciativas que tenemos internamente. Y bueno, cuando me propusieron, digamos, presentar un tema en el Exacta Data Week, dije, qué difícil, ¿no? Porque habiendo tantos temas tan interesantes, después hablando con los chicos también, los distintos temas que habían seleccionado, medio como que uno piensa, bueno, ¿qué puedo aportar, ¿no? Por fuera de lo que es el pensamiento por fuera de la caja, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuve investigando y vi que un concepto que se repetía bastante, pero quizás sigue un poco desconocido, es el concepto de data mesh. Entonces, la idea de hoy es puntualmente eh, desenredar un poco el concepto, o mostrar qué principio sigue, qué problemas busca solucionar, cómo las organizaciones lo pueden implementar, ¿sí? Eh, a lo mejor va a ser una charla un poco menos técnica que las anteriores. O sea, yo estuve presente como espectador en la que estuvo dando Fer el lunes de Data Lake y ahora también de Glue o la charla de Juan y José de Apache Beam también, o de Terraform de Julio. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un mix, ¿no? Ahora con una charla un poco más de alto nivel, que nada, lo que está buenísimo en ese sentido es que no solamente puede tomar provecho la gente relacionada con lo que es ingeniería de datos, sino otros roles anexos, ¿no? La gente por ahí es data analyst o data scientist, o gente por ahí más de la parte allá, ¿no? Porque tiene bastante de eso. Entonces, bueno, esa es la idea de hoy. Así vamos arrancando, que hay bastante cosas para hablar. Y después, a lo último, vamos a dejar un pequeño tiempo para algunas preguntas y respuestas. Así que nada, vamos arrancando. Como arranque, como inicio, quisiera hacer un paneo general, ¿no? De por qué surge Data Mesh. Un poco, una suerte como repaso, ¿no? Un poco de esto habló Fernando el lunes, y quisiera recalcar un par de cositas. Al principio de lo que era, digamos, el tratamiento de datos como tal, teníamos lo que eran los Operational Data Store. En ese momento, digamos, todavía no teníamos la explosión de datos que tenemos hoy por hoy. Entonces, lo que realizaba el Operational Data Store básicamente era hacer como una suerte como de agregación y consolidación de los datos, pero casi a tiempo real, ¿sí? El foco de estos sistemas era básicamente tener un monitoreo casi en tiempo real de los distintos parámetros de las aplicaciones, tipo, no sé, métricas relacionadas con cantidad de accesos o balances y ese tipo de cosas. Y durante un tiempo funcionó bien, como todo, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros fuimos viendo con el tiempo de que el volumen de datos cada vez era mayor, eh, las necesidades iban evolucionando también, ¿no? Eh, Pensemos que en los últimos 10, 20 años, los avances que tuvimos, tanto en lo que es Big Data como Data Science y Machine Learning, fueron muy grandes los cambios. Incluso el último año o los últimos años, lo que se viene relacionado con inteligencia artificial generativa, también plantea nuevos problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, en esa etapa puntual, se buscó alguna manera, digamos, de no impactar tanto las bases de datos que nos alimentaban, ¿no? El Operational Data Store, y quizás hacer un insight de distintas métricas que tenían más relación con los datos históricos, no tanto con lo que son los datos casi en tiempo real. Viendo estas necesidades, empiezan a surgir lo que son los data warehouses. Si bien son palabras como muy de moda, por así decirlo, vienen de hace muchos años, este tipo de sistemas. El Data Warehouse, en contraste con el Operational Data Store, lo que tiene es una consolidación, pero más a nivel de analítica. Lo que busca consolidar básicamente es el almacenamiento y el procesamiento de datos históricos, no tanto en el tiempo real. Eh, entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, a nosotros lo que nos facilita es tratar de a poco traducir estos datos en información y finalmente la información en conocimiento empresarial, en conocimiento de la organización. Esto, al igual que el otro, anduvo bien un tiempo, pero ¿qué sucede?
estos data warehouses tradicionalmente no son tan escalables como otras soluciones, por ejemplo, como puede ser data lakes o data lakehouses. Entonces, eh, empezó a haber una limitación en cuanto a eh, la cantidad de datos que se podían almacenar, la cantidad de datos que se podían procesar en un tiempo razonable. Entonces, esto o sea, después de un tiempo de asentamiento, por así decirlo, de estandarización, dio lugar a la infraestructura o la solución basada en Data Lake. A diferencia, digamos, del Data Warehouse, que quizás en el Data Warehouse encontramos lo que son más datos estructurados, eh, quizás sin tanto tratamiento, ¿no? Porque se busca la analítica casi directa. Lo que nos ofrece Data Lake puntualmente es no solamente tener ese repositorio, por así decirlo, de datos históricos, sino también una manera desestructurada de acceder a estos datos, ¿no? No solamente tenemos datos relacionados, por ejemplo, con ventas, finanzas, clientes, sino de repente también podemos tener datos desestructurados, como pueden ser imágenes, archivos de video, ese tipo de cosas. Entonces, un poco, digamos, como que se abre el marco de trabajo, no solamente para hacer analítica del comportamiento del negocio, sino también quizás del comportamiento de la aplicación o el comportamiento quizás de los clientes frente al negocio o frente a lo que sería la aplicación que estamos gestionando. Eh, entonces, ¿qué pasa? Esto también funcionó durante un tiempo bien. En realidad sigue funcionando bien, pues es una solución actual, se siguen usando un montón. O sea, dependiendo del nivel de acceso que necesitamos y el nivel de necesidad que hay respecto a la organización, todavía siguen siendo viables estos tres approach, ¿sí? Tanto el Operational Store como el Data Warehouse como el Data Lake siguen siendo alternativas vigentes. Pero ¿qué sucede? Eh, Así como el problema inicial, que era el acceso a los datos, la generación de analítica, métricas y la generación de insight a partir de los datos y el conocimiento, eh, vemos también hay un limitante, ¿no? Estas tres soluciones puntualmente tienden a centralizar los datos. ¿A qué voy con centralizar los datos? Puntualmente las distintas partes de la organización van a confluir en el mismo punto, tanto como para depositar barra definir los datos como al momento de consumirlos. Entonces, ¿qué sucede? Si de repente tenemos una organización muy flexible, muy cambiante, dinámica, y necesitamos constantemente tener datos actualizados, necesitamos tener esa flexibilidad de cambiar los datos que estamos entregando y recibiendo en función del negocio, ese tipo de cosas, un poco como que encontramos un bloqueante acá, ¿no? O sea, en este hecho de estar todos apuntando al mismo momento, al mismo tiempo, en el mismo lugar lleva a problemas del estilo organizacional, ¿no? Cuando de repente tenemos problemas de coordinación entre equipos, ese tipo de cosas, que un poco ahora los voy a mencionar. Entonces, a partir de todos estos problemas, nace el concepto de data mesh, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Eh, Algo importante que quiero recalcar es puntualmente que no es una estrategia, ¿no? Un modelo arquitectónico que reemplace estos approaches que mencioné recién, sino que es una solución, por así decirlo, superadora. O sea, necesita de los approaches anteriores, pero a su vez los potencia, ¿sí? Este concepto es relativamente nuevo, apareció por primera vez acá, como dice la diapositiva, en el 2020, en un artículo de Samak Dehghani, ahí titulado How to Move Beyond a Monolithic Data Lake to a Distributed Data Mesh. Básicamente, cómo movernos de algo monolítico o gigante como el Data Lake hacia un modelo distribuido como Data Mesh. Y puntualmente acá la definición que dan en el documento es, bueno, Data Mesh es un enfoque sociotécnico centralizado, relacionado con el diseño organizacional y la arquitectura técnica, para compartir, acceder y gestionar datos analíticos en entornos complejos y de gran escala dentro o entre organizaciones. Por ahí se pregunta, bueno, pero ¿para qué me lo lees si lo veo ahí? Bueno, así como pasa muchas veces, yo me quedo escuchando meetings, entonces hay veces que pasan las diapositivas y no me entero de lo que pasa, entonces ahí trato de aportar mi granito de arena para la gente que por ahí está haciendo otra cosa y me está escuchando nomás. Así que bueno. Básicamente, después cuando se pongan a investigar, si les gusta el tema, van a ver de que dependiendo del autor o el equipo que implementa o busca definir data mesh, algunos le dicen enfoque cultural, enfoque arquitectónico, estrategia de implementación.
En definitiva, lo que tenemos que tener presente es que no es algo meramente técnico y tampoco es algo súper abstracto a nivel de, por ejemplo, una metodología ágil, donde técnicamente más bien tiene poco, sino que es un mix, ¿sí? Es una estrategia que busca básicamente ir más allá de los problemas que voy a estar mencionando ahora. ¿Qué busca resolver data mesh? Ahí un poco me spoileé al principio, ¿no? Uno de los problemas que busca solucionar, o al menos aligerar, es el volumen que tenemos de datos y escalabilidad, ¿sí? Tanto lo que es puntualmente el Data Warehouse como el Data Lake al, por el hecho de ser centralizados, si bien no hay un límite técnico quizás para crecer, ¿no? O sea, vos me podés decir, bueno, Ale, pero yo tengo un data definido en Redshift o en S3 o en GCP y, no sé, son infinitos. Sí, todo bien, pueden crecer un montón, pero una cosa es que esos datos puedan ser almacenados de manera estable, ¿no? En un cierto repositorio y otro tema muy distinto es si el uso de esos datos es escalable, ¿sí? A medida que ese volumen de datos crece en el tiempo, nosotros vamos a ir viendo distintos desafíos al momento de asignar lo que son permisos, eh, digamos, el alcance de cada equipo respecto a qué datos puede leer, cuáles no. Después, temas relacionados con el almacenamiento de los volúmenes de datos históricos, ¿no? Digamos, al momento que nosotros necesitamos procesar data, no siempre necesitamos todos los datos todo el tiempo, entonces definir cortes de acuerdo al equipo, por ahí un corte en tiempo le sirve para un equipo, para otro no, entonces ese tipo de cosas hace más complejo el tema de poder escalar el almacenamiento. A ver, perdón, un segundo. Ahí sigo. Esto me deriva un poco al punto de la complejidad, ¿no? De la organización. Puntualmente, ¿qué sucede? Acá, si pensamos en un enfoque relacionado con Data Lake o Data Warehouse, y este punto de confluencia entre todos los equipos, de repente vamos a tener complejidades en relación a el ownership de los datos, ¿sí? Al estar todos juntos, organizacionalmente, es quizás un poco complicado definir, digamos, las modificaciones necesarias respecto a ciertos set de datos en conjunción del equipo que lo genera o lo consume. Entonces es muy conocido, digamos, el caso en equipos de Big Data, donde un equipo por ahí se olvida de avisar la alteración, modificación de un campo y que eso después termina impactando en las métricas de otro equipo, que ese equipo no sabe de repente que el primero era owner de la tabla que fue modificada, y eso que termina pasando, o sea, termina impactando a lo que son los clientes, ¿no? Se demoran los reportes no salen con la precisión adecuada, tenemos problemas de calidad de datos. Entonces, un poco lo que busca Data Mesh es eso, ¿no? De agarrar y tratar de romper esa centralización, ¿sí? De a poco para poder dividir un poco la responsabilidad y el ownership de los datos. Esto me lleva al siguiente punto, la gobernanza y calidad de datos. Puntualmente distribuyendo esa responsabilidad por sobre los datos, tenemos la facilidad, digamos, de atender esos problemas de una manera distinta. Ya tenemos, por así decirlo, la gente especializada cerca de sus datos y por ende podemos asegurar cierto nivel de calidad porque, digamos, la gente que lo maneja está en su ámbito, ¿no? En su ámbito natural, por así decirlo. Esto también impacta lo que es la colaboración entre áreas y departamentos. No es lo mismo, digamos, tratar de coordinar acciones sobre un punto central que de repente, digamos, establecer un punto de colaboración al momento de crear un producto de datos en común, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un área de finanzas y un área de marketing y necesitan los dos ciertas modificaciones sobre un set de datos de clientes, por ejemplo, o acceso. Si ese punto está centralizado y ninguno de los dos es owner de eso, sino un tercero, se complejiza un montón, reforzando los dos puntos anteriores, ¿no? La gobernanza y la complejidad que tenemos inherentemente en el estado actual del arte. Entonces, Data Mesh lo que propone es aumentar la colaboración en función de, digamos, al ser cada equipo, ¿no? Puntualmente owner de su producto de datos,
facilita esa colaboración porque no tienen una dependencia para reportar con alguien más, ¿no? O sea, yo tengo como un departamento de clientes, tengo mi data product relacionado con clientes y el otro equipo tiene un data product relacionado con ventas. Yo puedo cooperar directamente porque nos relacionan, digamos, la necesidad de llevar algo adelante juntos y cada uno tiene el ownership necesario para poder modificar y llevar adelante las modificaciones que hagan falta sin tener que reportar a un tercero que quizá no esté involucrado en el cambio que buscan. Esto mejora un montón lo que es la innovación, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos es puntualmente una aceleración en lo que es la difusión de conocimiento entre la organización y puntualmente tratar de favorecer el tema de innovar, ¿sí? Uno muchas veces lo que encuentra son bloqueos al momento de innovar, cuando no tiene acceso a los datos o se hace muy complejo el hecho de agarrar y decir, bueno, ¿con quién puedo hablar para acceder a esta base de datos? O de repente tampoco uno está al día a día de las necesidades de otros equipos, entonces ahí se pierden oportunidades de innovación. Quizás alguien tiene una muy buena idea para aplicar, por ejemplo, analítica o machine learning sobre un equipo al cual no pertenece y esa oportunidad se pierde porque no hay comunicación, ¿sí? Todas estas cosas son las que busca resolver Data Mesh en algún punto, ¿sí? En ese sentido, buscando resolver esos problemas que comentaba recién, eh, Data Mesh incorpora cuatro principios, ¿sí? Acá vemos en este grafiquito las flechas. Estas flechas lo que indican es la dependencia de un principio con el otro. Si vamos en el sentido de las agujas de reloj, tenemos al principio, ¿no? El ownership orientado a dominio. Eh, lo que tratamos de hacer es dividir, por así decirlo, o distribuir la carga organizacional y de cultura en equipos asociados a dominios, ¿sí? A dominios de negocio. Entonces, en ese sentido, esta división lo que necesita es definir su producto de datos, ¿sí? Digamos, qué conjunto de datos o qué producto de datos lo define eh, como equipo con un cierto dominio, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos recién, marketing, por decir algo, puedes tener un producto relacionado con, por ejemplo, reportes asociados a ventas o métricas relacionadas con el engagement de los clientes, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver que cuando tiene esta dependencia contra lo que es data como producto, el hecho de definir data como producto previene lo que es la segmentación de los datos, ¿sí? Yo al hacerme owner de un pedazo, por así decirlo, del negocio y de los datos de esa parte del negocio, lo que prevengo es que otros equipos necesitan replicar esa misma data o de repente que parte de esa data que yo necesito esté replicada en otros equipos y yo necesite de otros equipos, ¿sí? En ese sentido, Data Mesh minimiza esa segmentación y lo que provoca es puntualmente de que el equipo, digamos, alineado a su dominio, tenga un producto de datos que lo identifica como tal, ¿sí? Es como una suerte de islote que si bien puede parecer medio fuerte, ¿no? Porque una isla es algo que está aislado, en realidad hagan de cuenta que es como una isla con puentes hacia otras islas, ¿sí? O sea, es totalmente independiente, pero a su vez, digamos, esta independencia tiene que ser gestionada de alguna manera. Ahí viene su dependencia contra la gobernanza de datos, ¿no? En este caso, federada. A grandes rasgos, nosotros tenemos dos tipos de data mesh. Uno que es colaborativo, donde los distintos equipos de dominio no responden hacia una entidad común federada. Y después tenemos el enfoque federado, que básicamente es en el que basé, digamos, los distintos slides que estamos revisando, que puntualmente cada equipo responde o se federa, por así decirlo, a este gobierno de datos. Entonces, de esa manera puede acceder a los datos de toda la organización. ¿Qué sucede? El hecho de que tengan que cooperar por medio de el mecanismo de la federación, por así decirlo, eso aumenta el compromiso y también reduce el aislamiento, ¿no? Del concepto este de islote. ¿Por qué? Porque aparte, digamos, de tener nuestro equipo,
junto, digamos, al resto que está federado a lo mismo, siempre vamos a estar buscando objetivos en común. Entonces, esta gobernanza de datos lo que provee es la capacidad de no solamente poder tener gestión de los datos de acuerdo a lo que yo necesito como equipo, sino el hecho también de facilitarle esos datos a otros, ¿sí? Eh, a ver, perdón, me voy a fijar acá las preguntas. Ah, perdón, estaba mirando. Eh, entonces, en ese sentido, eh, ahí tenemos un punto como de comunión, ¿sí? Después, yendo a lo que es data como producto, el data como producto depende también de esta gobernanza de datos. Puntualmente, esa dependencia lo que nos permite es agregar valor combinando distintos data products, ¿sí? Por ejemplo, yo necesito hacer un informe relacionado con el éxito de una cierta campaña de marketing. No me alcanza solamente con información sobre los clientes. Necesito información sobre ventas, necesito información de, por ejemplo, los gastos que hubo relacionados con la campaña de marketing, no sé, información relacionada con en qué medio salió la campaña, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Si eso lo buscamos resolver con un solo data product, volvemos a caer en el problema de la centralización, ¿sí? Después cuando lean la documentación que puedan llegar a encontrar en internet, también van a ver que se suele nombrar como data silo, ¿sí? Silo de silo, ¿no? De esos lugares donde se almacenan los granos, que es un estado, digamos, de los datos que se busca evitar, ¿sí? El data silo lo que implica es que vos estás concentrando todos los datos, pero a su vez esos datos no están disponibles para el resto de las personas. Por así decirlo, es como que estás cuidando tu quintita, por así decirlo, ¿no? Data Mesh busca evitar que se produzcan estos data silos. Y por otro lado, tenemos una relación entre Data as a Product con Self-Serve Data Platform, que es la reducción de los costos, ¿no? Y la reducción de la titularidad de los costos. ¿Qué sucede? Data Mesh necesita, digamos, algún soporte por el cual los distintos equipos, eh, guiados por un mismo dominio, eh, accedan a los datos, ¿sí? No es que cada equipo va a agarrar y va a tener su propio data lakes, o sea, es una bestialidad pensar en esos términos, sino lo que se busca es conformar un data platform que sea común a todos los equipos, ¿sí? Y, digamos, de esa manera, que cada equipo se pueda servir de los datos por sí mismo, ¿sí? ¿De qué depende esto? Bueno, esto puntualmente es independiente del resto. Es como un must to have antes de empezar a pensar en función de data mesh, ¿sí? Nosotros, digamos, no podemos arrancar de cero hacia data mesh, sino que tenemos ciertas cosas que atender antes. En ese sentido, tenemos como una suerte como de checklist, ¿no? Si podemos implementar lo que es data mesh en una organización o no. Eh, en ese sentido, eh, tenemos primero que nada, ver si nuestra organización está orientada a los datos, ¿sí? No tiene mucho sentido hacer, digamos, todo este maneje, digamos, de equipos, de redistribución de las responsabilidades, de, implementación de data governance, si en realidad mi organización no está guiada por los datos, ¿sí? Una cosa que también busco desmitificar un poco con esta meeting, esta presentación, es justamente eso, ¿no? Que no siempre tenemos que comprar, digamos, los conceptos por el nombre o porque estén de moda, sino tratar de ir un poco más a fondo y ver si esos términos, esas soluciones aplican a los problemas que nosotros queremos solucionar. Porque muchas veces, digamos, quizás lo que hace falta es mejorar algunos procesos en lugar de cambiar toda la estrategia de una organización, ¿sí? Eh, en ese sentido, si nosotros necesitamos una estrategia para llevar adelante la organización de los datos, porque nuestra organización está basada o toma decisiones basadas en datos, metemos un check acá. Después, ¿qué tan compleja la organización? Quizás no esté en la mejor etapa o de madurez como para empezar a implementar Data Mesh. ¿Esto qué implica?
Si hagan de cuenta que tengo una organización, ¿sí? Que provee un cierto servicio y recién ahora está empezando a acceder a lo que son servicios de Big Data de manera gradual. Entonces, de repente dicen, bueno, Ale, pero yo necesito tomar decisiones orientadas basándome en mis datos, porque quiero implementar, digamos, Machine Learning para detectar oportunidades de negocio, quiero implementar detección de fraude, quiero mejorar mi campaña de marketing. Bueno, bien, todos esos objetivos son súper válidos, son los objetivos que se persiguen con este tipo de cosas, pero ¿en qué estadio está tu Data Warehouse o Data Lake como para implementar Data Mesh alrededor de eso? Bueno. Eso es una pregunta muy importante al momento, digamos, de analizar este tipo de situaciones. Si todavía el cliente no tiene un data warehouse o data lake robusto en el sentido de que ya hay una organización, digamos, orientada a datos utilizándolos, realmente es muy difícil implementar data mesh porque es, digamos, agregar una variable más a ese conjunto de variables que no terminan de resolverse. Entonces, si el cliente ya tiene un grado de madurez bueno, por así decirlo, en lo que es manejo orientado a datos, le damos el check acá. Bueno, esto también es lo que decía recién, ¿no? O sea, si el cliente realmente, ¿no? No solamente está orientado a datos, sino que su organización se puede entender en función de dominios, es un muy buen candidato para implementar Data Mesh, ¿sí? Si de repente la organización, digamos, entiende o quizás no sea lo suficientemente grande o tiene una organización distinta a lo que es una organización orientada a dominios, vamos a estar tratando de enchufar un círculo adentro de un agujero que es un cuadrado. Medio como que no va porque estamos tratando de obligar a una organización a que cambie su naturaleza para empezar a dividirse en función de dominios cuando en realidad no lo es. Entonces, bueno, si esta organización está orientada a dominios, aplica también. Después tenemos tecnología de datos ya presentes en la organización, como otro punto a chequear. Bueno, esto viene un poco de lo anterior, ¿no? ¿Qué grado de madurez tiene al momento de, digamos, qué grado de madurez tiene respecto a la implementación de Big Data? Eh, ¿Qué sucede? Como recién les comentaba, Data Mesh necesita resolver temas relacionados con una plataforma de datos que provee autoservicio, por así decirlo, a distintos equipos y que necesite gobernanza de datos federada. Si la organización no tiene este tema resuelto, cuesta mucho resolverlo desde cero, ¿sí? Al menos tiene que tener ciertas cosas funcionando, por ejemplo, una plataforma de datos que sea apta para transicionarla a que sea self-serve, ¿sí? Por ejemplo, o de repente quizá no tenga una gobernanza de datos federada, pero quizá tenga un data catalog que pueda evolucionar, por así decirlo, o proveer data governance después. Si esto lo tiene resuelto, un check más. Equipos de datos maduros. Acá nos dice, cada dominio va a necesitar equipos y expertos en ese contexto capaces de mantener la infraestructura necesaria y tomar decisiones basadas en sus datos. Bien, entonces, ahí lo que estamos asumiendo es que la organización ya se encuentra orientada a dominios, ya tiene a sus equipos maduros, por más que no estén en una organización tipo Data Mesh, ya tiene gente especializada en distintos dominios accediendo a los datos. Entonces, esto facilita un montón las cosas porque nos permite eh, abstraernos un poco de ese acceso de los datos, tomar estos equipos, agruparlos en equipos de dominio y trabajar con ellos en la creación de los data products, ¿sí? Si de repente tenemos un equipo de datos que no es maduro o que de repente toda mi organización está en un estadio inicial de Big Data, no aplica. Si tenemos equipo trabajando con datos maduros, aplica. Así que, check. Y por último, un stack de datos moderno funcionando. Esto está muy alineado a todas las cosas anteriores, ¿sí? Si de repente mi data warehouse, por así decirlo, son base de datos Postgres on-premise, que tengo que gestionar permisos con token físicos y todo un lío, y no tengo APIs para consumirlos, bueno, todo un lío gigante, no facilita en nada la implementación de Data Mesh, ¿sí? Porque justamente obstruye
a las distintas herramientas que vamos a necesitar para confluir, digamos, en una generación de datos más ágil, ¿sí? Entonces se asume o se necesita, digamos, que las organizaciones a las que vamos a prestar ayuda o vamos a ayudar a migrar a Data Mesh ya deberían trabajar con integración continua, DevOps, DataOps y stacks relativamente modernos y la nube, ¿no? La nube, digamos, es casi primordial, si bien no es elemento obligatorio, digamos, cualquier cosa que no se haga en la nube necesita ser implementada por el cliente o por nosotros y eso genera mucho, digamos, mucho trabajo extra. Si esto lo tienen resuelto, un check, ¿sí? Teniendo todos estos checks presentes, ahí podemos agarrar y empezar a hablar de lo que es una implementación, ¿no? ¿Qué vamos a implementar en primer lugar? Como les mencionaba recién, Data Mesh lo que busca justamente es la descentralización, ¿sí? Entonces, al momento de definir la arquitectura, tenemos que tener en cuenta que el foco está en eso, descentralizar el acceso a los datos. Cada equipo de dominio va a tener sus propios recursos y su propia implementación. Acá, bueno, acá nos dice, el equipo de Data Platform no necesita ser experto en los dominios, pero debería tener experiencia en desarrollo de software e ingeniería de datos. ¿Eso qué implica? Nosotros recién hablábamos del tema de construir o distribuir el conocimiento, digamos, sobre los datos en distintos dominios. Pero ¿qué sucede? El Data Platform Self-Serve sigue siendo una plataforma de datos. Entonces, en algún punto, va a haber gente encargada de mantenerla funcionando. Pero lo novedoso aquí es que no necesitamos que sean expertos en los datos que están manejando, ¿sí? Hagan de cuenta que esa expertise en los datos, que están todos juntos, manteniendo ese data platform, se empieza a distribuir y el conocimiento necesario para el mantenimiento del data platform es mucho menor porque lo que se trata es de mantener esas tecnologías funcionando correctamente. Ya no nos preocupamos en lo que es el significado de los datos, la calidad de los datos, el tema de las métricas, todo eso ya pasa a un segundo plano. En realidad eso pasa a un primer plano de los equipos de dominio, ¿sí? Ellos van a ser encargados de utilizar nuestra plataforma para crear sus data products. Entonces, la gente que está enfocada solamente en data platform ya no necesita ese conocimiento de negocio. Acá tenemos los consumidores se mantienen cerca de las fuentes, buscando el autoservicio no necesitan al equipo de data platform para implementar o integrar sus metadatos. Eh, un poco como les decía recién, eh, ¿qué sucede? Cada equipo de dominio lo que va a tener es la capacidad de consultar los datos por sí mismo, de acuerdo al alcance que se haya definido por medio del Data Governance. Entonces, tenemos acá la posibilidad de que los datos fluyan muy bien, ¿no? Porque ya no necesitamos gestionar por medio de un data engineer que esté en la plataforma de datos para disponibilizar ciertos datos en un bucket o de repente dar permiso de acceso a cierta tabla o ese tipo de cosas, sino que el tema de acceso ya está resuelto por lo que es data governance y de repente el tema técnico de la provisión de esos datos ya está resuelto por Data Platform de manera tal de que cada servicio se puede servir de los datos que necesita independientemente. Por último, es claro quiénes son los propietarios de los datos. O sea, son los equipos de dominio, son los propietarios. Los equipos de dominio son responsables de proveer datos confiables de las fuentes hacia los consumidores, con el equipo de plataforma dando soporte a la integración. ¿Esto qué significa? En definitiva, los que van a conocer el negocio son ellos y los que van a conocer el contexto de su negocio o de su dominio son ellos también. Entonces, ahí es donde entra el papel del ownership, del data product, ¿sí? Entonces, estamos acá hablando de ownership en dos sentidos distintos. El ownership en sí mismo del dato y después el ownership del conocimiento relacionado con ese dato, ¿sí? Cuando estamos hablando de los equipos de dominio y data product, al decir que son propietarios de los datos, no solamente son propietarios de los datos que van y vienen para producir ese data product, sino que también concentran el conocimiento relacionado con ese producto de datos. Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos, acá tenemos una gráfica genérica. A ver si puedo, tengo acá un indicador, a ver si lo puedo correr. Genial, lo puedo correr.
Em, a ver, ahí está. Tenemos acá arriba, común a todos los dominios, el Data Governance, ¿no? Federado, que nos provee estas facilidades, ¿no? Facilidades en lo que es políticas de seguridad, de compliance, interoperabilidad, documentación, mucho, muy importante la documentación, y lo que es la privacidad, ¿sí? Fíjense de que eso va, por así decirlo, a encerrar, entre comillas, a todos los dominios que tengamos en el medio, como si fuera una suerte como de sándwiches, ¿sí? Abajo tenemos la Data Platform, eh, que tenga, que provee autoservicio de los datos, que nos provee a los distintos equipos lo que es un catálogo de datos, acceso, management de lo que es el acceso, el storage, cosas relacionadas con automation y monitoreo. Entonces, nosotros cuando pensamos en la arquitectura, ¿qué empezamos a ver? Que tenemos, primero que nada, pensar en esas dos capas, por así decirlo, que van a ser comunes a todos los equipos, ¿sí? Después, cada equipo está representado acá con un dominio, donde tenemos los fuentes de los datos a la izquierda. Después, cada uno de los que serían los data plane, operational data plane, serían, digamos, las transformaciones y las extracciones que necesita hacer cada dominio para conformar su data product, ¿sí? Después, cuando ya estamos en el plano de analítica o analítica del data plane, ahí es donde conformamos lo que serían los data product, ¿sí? Es muy raro, digamos, que tengamos un data product que sea solamente un pasamano de algo crudo a directamente un dashboard. Entonces, ahí es donde está el valor agregado del equipo, ¿no? No solamente en el hecho de saber qué datos consultar, de qué manera y cómo transformarlos, sino el hecho de después tener el conocimiento de cómo presentarlos, ¿sí? Estos data products, a su vez, acá hay unas líneas naranjas entre el operational data plane de un equipo y el analytical data plane del otro. Un data product puede ser origen de datos o puede haber interoperabilidad entre distintos dominios accediendo al data product del otro dominio, ¿sí? Hagan de cuenta, por ejemplo, otra vez con lo de marketing, ¿no? Si yo necesito hacer, por ejemplo, algún reporte relacionado por el engagement según edad o según las ventas, es muy probable que yo necesite el data product de la parte de ventas o la parte de usuarios para enriquecer mi data product, que sería el reporte del éxito, por así decirlo, de la campaña de marketing, por decir algo, ¿sí? Entonces, el hecho, digamos, de que tengamos los equipos divididos por dominio no quita que haya interoperabilidad y se comuniquen entre ellos, ¿sí? Esto es a manera muy genérica. ¿Qué sucede? Ustedes por ahí pueden pensar, bueno, esto se ve re lindo, pero ¿cómo lo llevo al llano? ¿Cómo implemento una cosa así? A ver, no sé por qué me quedó. Ya va, ¿no? Ahí está. Eh, Afortunadamente, las distintas nubes ya tienen en sus planes, por así decirlo, las capacidades relacionadas con la implementación de Data Mesh. Acá vemos un gráfico donde tenemos lo que es GCP, distintos servicios de GCP, que coordinados nos muestran un poco cómo podría ser una implementación de Data Mesh en Google, ¿sí? En Google Cloud. Podemos tener los Central Services, que serían, digamos, nuestra capa de Data Governance y la parte, digamos, de Data Platform, donde tenemos distintos servicios, ¿no? Que nos proveen control sobre los accesos, ¿sí? De los distintos datos. Después una parte que es de Discovery, ¿no? Que sería nuestro catálogo de datos. Podemos agarrar y directamente ahí eh, proveer documentación, proveer, bueno, puntualmente el catálogo de datos. Podemos proveer una UI fácil, digamos, de fácil acceso para los distintos equipos, para poder facilitar intercambio de datos y de conocimiento. Y después cada uno, acá está representado como producer y consumer los distintos equipos, ¿sí? Divididos por data domains. Yo tengo un primer data domain que usa Spanner como fuente. Y fíjense lo curioso y lo que está bueno también es que si bien nosotros necesitamos un data platform que provea acceso a los datos de manera común a todos, cada equipo puede procesar esos datos con la herramienta que crea conveniente. Por ejemplo, en este caso el Data Domain 1 está usando BigQuery
para hacer curación de los datos, pero por ejemplo el Data Domain 2 está usando eh, temas relacionados con el storage, no necesariamente sí o sí la misma tabla con BigQuery o el mismo approach, ¿sí? Incluso el dominio 2 está usando Dataplex como ayuda, ¿no? Para lo que es management y curación de los datos que él tiene, ¿no? Como dominio independiente. Y a su vez, tenemos del lado de los consumers, que en el gráfico anterior sería lo que está más a la derecha, ¿no? Las apps y analytics tools. Tenemos las distintas formas de consumir esto, ¿no? Ponerle por SQL, de repente podemos administrar dashboard en Locker o entrenar algoritmos de Machine Learning con Vertex o directamente hacer reprocesamiento con Sparks, ¿sí? Para volver de nuevo y poder enriquecer ese mismo data product. Esto es solamente un enfoque de muchos, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos cómo, qué nos ofrece AWS, ¿no? Eh, Puntualmente, en lugar de tener quizás las cosas tan distribuidas como Google, AWS tomó un approach un poco más uniforme, por así decirlo, con un servicio que se llama DataZone, que nos permite no solamente acceder a los distintos servicios de datos, sino crear proyectos de datos, ¿sí? Este proyecto de datos vendría a ser para nosotros el equipo dominio, con su data product. Podés definir data product como tal. Entonces ahí no solamente vos tenés consumers en la parte de arriba, donde, digamos, ese acceso federado nos da acceso a Redshift, a Athena, a QuickSight, sino que también podemos agarrar y como productores de nuestro data product, almacenarlo de distintos lugares o hacer uso de distintas herramientas, ¿no? Acá puntualmente hace uso del storage el S3 o Amazon Redshift Data Share, que es otro, ¿sí? Pero fíjense que se repite otra vez el mismo pattern, ¿sí? Esa gobernanza de datos federada, tratando de facilitar la intercomunicación y la interoperabilidad entre los distintos equipos de dominio. Bien, todavía seguimos en el plano de lo abstracto, ¿no? Estuvimos hablando un poco de qué problemas soluciona, eh, cómo los busca solucionar, pero bueno, o sea, al momento de implementar, ¿qué hacemos, no? Bueno, esto ya lo habíamos visto antes, centralizado, equipo Data Platform, no necesita ser experto, o eso lo mismo que vimos recién, ¿sí? Esto más que nada está a modo de refresh. Em, ¿Qué pasa? Cada una de las herramientas que vimos recién facilitan estos puntos, ¿sí? Em, Independientemente de la nube, acá me faltó Azure, porque no soy experto en Azure, entonces decidí no incluirlo, pero Azure también tiene servicios alineados en este tipo de implementaciones. Entonces, al momento, digamos, de implementar o buscar implementar Data Mesh, una vez que se decidió qué tipo de arquitectura se va a llevar adelante, uno de los primeros pasos es definir un proyecto testigo, ¿sí? Eh, Se define qué dominio yo quiero implementar primero, o sea, dependiendo, digamos, de la organización, puede ser que sea un dominio central que se necesite optimizar por temas de urgencia, o quizás un dominio no tan grande que por temas, digamos, de impacto puede ya tener, se puede hacer, por así decirlo, más tranquilo, ¿no? No hay que correr para implementar Data Mesh ahí, entonces se hace un poco más delegado. Entonces, el primer punto y muy importante es definir el primer proyecto testigo correcto, ¿sí? Una vez que logramos identificar el dominio, creamos un equipo alrededor de ese dominio. Una vez que tenemos, digamos, el marco de trabajo, tenemos que definir estándares de comunicación, ¿no? A nivel de organización. Yo como nuevo equipo, el nuevo dominio, yo puedo tener cierto vocabulario, cierto glosario que no necesariamente es el mismo para las otras áreas de la organización. Entonces lo que se necesita es definir, por así decirlo, un vocabulario o un estándar de datos común por el cual nos podemos entender con cualquier otra parte de la organización. Por eso es muy importante también lo que es la parte de data catalog, ¿no? O sea, yo como dominio o yo como equipo dominio puedo hacer visibles mis datos y a su vez su significado y el impacto que tiene en el resto de la organización. Entonces, de esa manera
digamos, facilitamos el hecho de compartir ese conocimiento. Esto viene relacionado con este punto. Una vez que tenemos definido este glosario, este vocabulario en común, creamos el Data Catalog y empezamos a dar políticas de acceso al resto de los dominios o áreas de la organización que necesiten de nosotros o de nuestro Data Product. Eso en líneas generales, ¿sí? ¿Qué sucede? Después hay un montón digamos, de temas que ya van un poco más de lo que es esta presentación, ¿no? Que es un poco desenredar los conceptos, que ya van más al nivel de el detalle de la organización en la cual queremos implementar Data Mesh. Pues depende mucho qué tipo de datos vamos a estar compartiendo. También tenemos el tema de seguridad, el tema de sensibilidad de los datos. No es lo mismo una empresa relacionada con marketing que una empresa que después eh, hace uso de datos médicos, de historial médico. Ahí ya hay otro tipo de concerns al momento de compartir los datos. Entonces, pero en grandes rasgos un primer paso es este, ¿no? La creación del equipo especializado en un cierto dominio. Definir el estándar de cómo se va a comunicar con el resto de la organización y después crear el catálogo por el cual va a poder hacer pública, digamos, su participación en la organización y también va a exponer ahí su data product. Eh, Habiendo visto todas las cosas que les estuve comentando, a grandes rasgos podemos ver algunas ventajas y desventajas. Como ventaja notable tenemos el incremento de la agilidad y la escalabilidad de la organización. Al tener todo dividido en distintos equipos, cada equipo puede hacerse cargo de los distintos problemas que puedan surgir, los distintos problemas o necesidades que puedan surgir de manera independiente. Entonces, de esa manera, se hace todo mucho más ágil, incluso, digamos, se puede escalar mejor, ¿no? Porque, digamos, pueden crecer los equipos de manera independiente, bajando lo que es los tiempos de la curva de aprendizaje, ¿no? Cuando alguien se mete en un equipo de aprender el negocio, no es lo mismo meterse en un equipo de data general relacionado con todos los datos de la organización a meterse en un equipo puntualmente de marketing, ¿no? O sea, se acelera un montón la incorporación de nuevos talentos a la organización. También está el tema de la flexibilidad y la independencia, bueno, atado a esto justamente el acceso más rápido a los datos críticos, justamente lo que hace la plataforma de datos para autoservicio, es justamente disponibilizar los datos críticos mucho más rápido. Entonces, de repente imagínense de que, por ejemplo, ¿no? Como pasó con la pandemia. Hubo una pandemia, entonces hubo que adaptar un montón de situaciones, un montón de temas de marketing, ofertas, ¿y qué sucedió? O sea, eran decisiones que había que tomar relativamente rápido porque si la tomábamos lento, caíamos, por así decirlo, en desventaja frente a la competencia. Entonces, en ese tipo de situaciones, se necesita reaccionar de manera rápida. En ese sentido, Data Mesh facilita un montón el acceso a esos datos de manera rápida. Y después, bueno, disminución del cuello de botella. Justamente como el conocimiento de los datos y los datos en sí mismos está disperso, no tenemos, digamos, grandes puntos donde pueda haber un cuello de botella de muchos accediendo al mismo punto, pues justamente no, deshicimos esos nudos. Pues desventajas, alto costo de la transformación, esto es un hecho, aparte de necesitar tiempo, probablemente se necesite más gente, ¿no? Pues imagínense de que un cierto equipo que tenés para gestionar todos los datos de tu organización, al tener que dividir en distintos equipos, vas a tener que empezar a meter nuevos perfiles en cada uno de los equipos que se van conformando. Eso lleva a un incremento de los costos. Después, esto también lleva un poco a lo que es algunos problemas en la organización y la cultura, ¿no? Eh, pueden llegar a haber, digamos, problemas al momento de definir las responsabilidades y alcances, sobre todo en la etapa, digamos, de definición de los equipos por dominio, ¿no? Eh, También está un poco el tema de la cultura de repente tener un equipo que era el super equipo del superpoder, capitalizando todos los datos, de repente romper esa hegemonía en distintos equipos, dependiendo de la cultura de la empresa, no siempre cae simpático. Eso es un tema también a tener en cuenta. Después, bueno, los datos con límites y responsabilidades poco claras también es otro problema. Es un problema cultural y de definición, donde de repente tenemos datos y no sabemos a qué equipo corresponde.
porque no está definido claramente el dominio. Eh, Eso nos trae a colación una de las precondiciones, ¿no? De que la organización esté claramente orientada a dominios. Bueno, cuando no sucede eso, se da esta ventaja, ¿no? Desventaja, que se demora mucho tiempo la definición de esto. Y después, bueno, un tema es la necesidad de políticas de seguridad robustas. El tema de, al distribuir el acceso a los datos en muchos equipos, hay que definir muy bien lo que son el alcance de cada equipo. eh, bueno, si un equipo es owner, qué responsabilidad tiene sobre esos datos, quién puede acceder y en qué forma y ese tipo de cosas. Pero bueno, es el costo a pagar por este tipo de solución. Entonces, un poco acercándonos allá casi al final de la meeting, algunas conclusiones que podemos llegar a sacar. Data Mesh no es un reemplazo de otras arquitecturas como Data Warehouse, Data Lake o Data Lakehouse. Como les decía al comienzo, es una estrategia, digamos, cultural barra técnica o sociotécnica, eh, con la cual poder gestionar distintos los datos, pero eso no reemplaza, digamos, los esquemas de solución tipo Data Warehouse, Data Lake o Data Lakehouse. En realidad, se alimentan de esas soluciones y las potencias, ¿sí? El Data Platform lo voy a tener igual, no importa que implemente Data Mesh o no, o el Data Lake. Entonces, en ese sentido, no es una cosa que reemplaza a la otra. Podemos verlo, digamos, como una capa de abstracción más arriba donde conformamos distinto los equipos que acceden a esos datos. Pero de por sí el hecho de implementar Data Mesh no reemplaza el hecho de tener implementado Data Warehouse, Data Lake o Data Lakehouse. Es un proceso continuo. Digamos, no es que yo digo, bueno, voy a implementar Data Mesh y en un cierto tiempo tengo implementado Data Mesh. No, es un proceso de mejora continua donde se van afinando las responsabilidades y el alcance de cada equipo de dominio. Se van adoptando distintas metodologías ágiles, ya sea Scrum, otra vez se usa mucho Safe también, que con su, digamos, metodología orientada a entregas constantes con el Agile Train, eh, busca puntualmente esto, ¿no? La coordinación entre distintos equipos. Y no lo soluciona todo Datamesh, tampoco es aplicable a todas las organizaciones, pero donde aplica, soluciona los problemas de forma tal de que es mucho más económico quizás implementando Datamesh que usando la estrategia común. Y bueno, como finalmente la adaptación y flexibilidad es la clave. Pero bueno, o sea, hay mucho del factor humano pesando al momento de implementar esto, ¿sí? Eh, Como vimos recién, hay mucho de cooperación de entre equipos, definición de responsabilidades, definición de alcance, definición de objetivos en común. Entonces vemos que esta estrategia requiere de mucho consenso dentro de la organización, ¿sí? Más allá de una necesidad meramente técnica. Y bueno, finalmente, la adopción de proyectos o programas piloto ayudan a una transición técnica y cultural suave. Un poco lo que le decía recién, el tema de implementar. Data Mesh implica definir un primer proyecto y luego sobre eso ir trabajándolo de a poco. Y bueno, casi a tiempo, no queda mucho tiempo para las preguntas, pero bueno, estoy abierto a preguntas. Bueno, vale, genial. Buenísimo. Excelente la charla. Hay algunas Gracias. preguntas. Acá hay una de Juan. Dice, ¿la gobernanza de datos tiene alguna incidencia en cuanto a la mitigación de riesgos y el manejo de costos? Sí, sí, en realidad, hacer de cuenta, por así decirlo, que con la gobernanza de datos vas a tener control de los datos por sobre los dominios, ¿sí? Entonces, puntualmente ahí se va a notar primeramente si hay un tema, un disparo de algún costo de procesamiento, algo por el estilo. ¿Qué pasa? Como vos controlás el ida y vuelta de los datos según los dominios, eh, vos ahí podés acotar qué dominio tiene acceso a qué dato y qué comportamiento tiene ese equipo frente a esos datos. Entonces ahí también tenés el manejo de costos. Bueno, tengo más preguntas. Igual sigan tirándolas acá en el chat de Questions and Answers. Acá hay una que dice, ¿qué diferencia hay entre Data Fabric y Data Mesh? Bien. Data Fabric también es un concepto relativamente reciente.
Puede parecer muy similar porque Fabric es tejido, ¿no? Y Mesh es red o malla. Básicamente, si bien son dos approach nuevos, son casi diametralmente opuestos. Vos tenés, por ejemplo, con Data Mesh que busca dispersar el conocimiento, descentralizarlo. Lo que hace Data Fabric en realidad es tomar distintas fuentes que tenés dispersas en la organización y concentrarlas en un mismo punto por medio de herramientas automatizadas y metadatos, ¿sí? Data Mesh puede hacer uso de Data Fabric en algún punto, pero digamos, es como que juegan en ligas distintas. A veces se presta un poco a confusión porque suena muy similar el concepto, pero uno está muy orientado y soportado por el comportamiento humano, el tema de la organización, división de equipos, y Data Fabric está más soportado por lo que son herramientas automatizadas, herramientas de gestión de metadatos y ese tipo de cosas. Bueno, bien. Acá hay alguien que pregunta, o Enzo, si se puede compartir la diapositiva. Eso después lo gestionamos en todo caso Sí, no hay problema. con los organizadores del evento para Incluso, compartir los videos y todas esas cosas. Así que, incluso después les puedo poner tipo links para leer después, así les queda. bueno. Sí, justo Ujú. también hay alguien que pregunta cómo puedo seguir aprendiendo el tema y si hay certificaciones en DataMesh. Sí, en ese sentido, es por así decirlo una estrategia digamos, para llevar adelante la gestión de los datos. Entonces, en sí misma no hay una certificación de data mesh, por así decirlo. Eventualmente podemos encontrar cursos que te dan el conocimiento que recién les compartí o quizás datos sobre cómo implementarlo con cierto conjunto de tecnologías, pero digamos no es que hay uno que sea de data mesh en general. Puede ser data mesh en Databricks, data mesh en AWS y así. Eh, y después para aprenderlo se puede tener dos approaches, ¿no? Uno puede querer aprenderlo desde el punto de vista más técnico, entonces, si domina alguna de las nubes, puede ir a su nube de confianza y ver cómo esa nube implementa Data Mesh, o de repente verlo más desde el punto de vista de organización, más por fuera. Entonces, hay varias páginas, digamos, que después le voy a referenciar, que hace referencia a lo que son arquitecturas comunes de solución, digamos, distintos proyectos testigos distintas experiencias relacionadas con la implementación de Data Mesh. Bueno, estamos un poco pasados del horario. Trataremos de ser Espero lo más puntuales que, posible para... espero que no se les enfríe la comida. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, pregunta. Aprovechemos que Ale está acá, antes que se nos escape. Bueno, em, te despido a ver si llega alguna otra pregunta mientras agradezco, pero bueno, la idea es cerrar por hoy. Muchísimas gracias, Ale, por participar de la charla. Gracias a Global Logic por ser el espacio. Así Oye, que un gracias, gusto. gracias también a ustedes, tanto a la organización como a los presentes. Un poco para reforzar lo que decía Fer ahí antes, así cortito, ¿no? La idea es formar una buena comunidad de data, así que nada, encantado de poder participar. Sí, sí, la idea también de estas charlas es un poco eso, ¿no? Es conectar a la gente que tiene interés en el área, tratar nada, de darle un poco herramientas para que sigan ampliando sus conocimientos y también ofrecer la posibilidad de que se sumen a nuestros equipos para eso, ¿no? Para desarrollar su carrera y para, bueno, participar también.